Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien en este inicio de semana. Una vez más estoy aquí con ustedes, Dora Alvarado, Doris, para todos los que ya tienen oyéndonos muchos años, pues ya estamos aquí desde el 2012 en esta barra católica de Red CM y este programa que es de Red Católica Monterrey, Escuela Bíblica y Sigma Alimentos que nos patrocina y nuestro programa que se llama En Contacto con la Sagrada Escritura. Nos da muchísimo gusto una vez más estar aquí y decirles que pues cada vez es más la gente que se integra a escucharnos, que nos dice que estaban oyendo el programa o que entran a la página de bam.org, donde le dan diagonal radio y pueden escuchar todas las repeticiones de los programas. Bueno, pues estamos muy contentos con todo esto y que ya se está retomando otra vez toda la vida del mundo presencial. La Escuela Bíblica ya tiene más alumnos y aparte de eso, más formadores bíblicos que están, para la redundancia, en formación, yendo a juntas y demás. Y nos da muchísimo gusto a Roberto y a mí que estamos aquí en el programa este día porque Lupita Serna retoma con nosotros una vez más el programa, estar con nosotros en el programa exponiendo temas para la gloria de Dios y en el momento que Dios quiere que estemos en su presencia y con Él, ayudándolo con nuestra voz, pues aquí estamos, Lupita. Bienvenida, Lupita es de la comunidad de San Judas Tadeo, en el centro de Monterrey. Ya había estado un tiempito fuera, pero nos hacías mucha falta, Lupita, qué bueno que ya regresaste. Encantada, contentísima, bendecida por estar aquí de nuevo. De veras que muchísimas gracias. Sí, pues estamos para servir, ¿verdad? Al Señor y a todos ustedes. Encantadísima, Doris. Gracias por volverme a integrar, No, ¿verdad? pues si nunca dejaste de ser parte de nuestro equipo de trabajo de Radio EBAM. Y bueno, el programa, el tema que traes hoy es un tema muy bonito que se llama la compasión en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Nos puedes dar así como que una introduccioncita de qué va a tratar este tema? Sí, cómo no, miren, pues esto de que hablamos de la compasión, ¿verdad? Primero vamos a decir qué significa esta palabra. Bueno, digamos que en hebreo se dice es el raham, o sea, que muestra una misericordia y sobre todo que alberga la piedad. Es el efecto de compadecerse, ¿verdad? Por las miserias, por supuesto, de los hermanos, por aquellos que sufren, ¿verdad? Esa es la compasión cristiana de la que estamos o de la que nosotros vamos a hacer alusión en este día, ¿verdad? Por supuesto, esta compasión pues va a llevar una forma de ser, una forma de actuar. Sobre todo implica ser amables, una amabilidad y sobre todo una asistencia, Dorita. Fíjate qué importante es esto, porque a veces nosotros no entendemos que la compasión, pues más que nada, significa también estar o compadecerse del otro, estar con el otro, acompañar al otro, aquel que te necesita, ¿verdad? Y sobre todo también esa compasión en el perdón, ¿verdad? De los que de alguna manera pudieron haber hecho algún mal, ¿verdad? Bueno, todos en algún momento hemos hecho algún mal. Entonces, necesitamos de la compasión, principalmente de Dios, ¿verdad? Fíjate, también comentamos todo esto más adelantito, que les voy a ir diciendo más despacio, ¿verdad? Sí, ahorita regresamos. Fíjate que qué importante es que nos hables de la compasión y la piedad porque mucha gente no lo entiende. Sabemos las palabras, pero no sabemos la profundidad que tiene el significado de estas palabras y sobre todo en la Sagrada Escritura. Entonces, pues muchísimas gracias, Lupita. Ahorita regresamos, no nos tardamos. Recuerden que estamos en evan.org, estamos también en redcm.net, en radioformulamonterrey.com.mx y estamos en el 12:30 de AM en Radio Fórmula y estamos en las instalaciones del edificio Santos en Madero y Venustiano Carranza en el centro de Monterrey. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y pues aquí estamos, no nos tardamos, ahorita regresamos, por favor, no se vayan. Bueno, pues ya regresamos, estamos aquí en el segundo segmento de nuestro programa, es el segmento que sigue de la introducción y es donde propiamente empieza a desarrollarse el tema. Y Lupita Serna, que nos viene hablando de la compasión y del Antiguo Testamento, en el Antiguo y Nuevo Testamento, Lupita, pues aquí ya estamos, aquí te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Como les comentaba hace un momento, cuando hablamos de esta compasión,
hablamos de que conlleva varias cosas, ¿verdad? Como dijimos, esa amabilidad, esa asistencia y sobre todo también esa compasión por aquel hermano, aquellas personas que pues han hecho algún mal, ¿verdad? Que a su vez a lo mejor han sido víctimas de otros y o por su estado mental. Eso está muy actual, ¿eh? Ahora muchas personas tienen ciertas actitudes por sus estados mentales, ¿verdad? Entonces, digamos, psiquiátricos o psicológicos principalmente, porque hemos vivido en un estado en un ambiente muy estresante, ¿verdad? Pero nosotros venimos a hablar de esa compasión que de alguna manera nos hace ser parte de el amor que Jesús nos ha mostrado a través de todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, también se puede decir que es como decir misericordia. Ya sabemos que la misericordia, bueno, miser, ¿verdad? Es un adjetivo que significa desdichado y cor, ¿verdad? O cordi es corazón, ¿verdad? Pero esto no es tan igual, ¿eh? De la compasión con la misericordia, porque la compasión es estar junto a, ¿verdad? Y por supuesto es una virtud que Dios quiere dar, ¿verdad? Para tus hijos, donde les anima a compadecerse de los sufrimientos de todos los demás, ¿verdad? Entonces, digamos que principalmente la compasión implica una asistencia. Estar asistiendo quiere decir estar junto, presente, a un lado, atentos, ¿verdad? Entonces, digamos también que alrededor de 250 veces, más o menos, aparece en la Biblia la palabra misericordia. Estamos hablando que esto siempre Dios Padre, Dios Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, ellos de alguna manera han hecho todo esto o han dado ejemplos de ese amor, de esa compasión, de esa misericordia, ¿verdad? Entonces, principalmente esto, ¿verdad? Ahora, la compasión es algo que marca centralmente al cristiano. Primero que nada, es la marca central de Jesús, es la marca central de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, por supuesto, marca central de los cristianos. Es esencial, es importantísimo esto de la compasión, porque implica, por supuesto, eh, seguir a Cristo, buscar seguir sus pasos, ¿verdad? Porque Cristo cuando viene, Jesús cuando viene, Él empieza a hacer su vida pública, sí, y empieza precisamente a dar compasión, a buscar a aquellos que más lo necesitan, porque Él viene por el que sufre, por el que está también en pecado, ¿verdad? No viene por los sanos, sino viene por los enfermos. Y Él la palabra que actualmente está es que hace una empatía, ¿verdad? Se solidariza con el hermano al momento que lo ve sufrir, al momento en que lo ve batallar, se une a él y está con él en todo momento, ¿verdad? Entonces, siente al otro, está en el otro. ¿Y qué es lo que hace la compasión? Pues la compasión es el deseo definitivamente de querer aliviar, de querer reducir o definitivamente eliminar ese sufrimiento, ¿verdad? Entonces, siempre estando presentes, esa es la parte más esencial también. Digamos también que nos parece muy interesante compartirlo el día de hoy. ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo unos acontecimientos la semana pasada. Todos conocemos estos acontecimientos con respecto a nuestros hermanos que sufrieron allá en Siria, en Turquía, el terremoto, ¿verdad? Terrible, el sufrimiento de las personas. Y conocemos que Turquía
pues sí ha tenido mucha ayuda. Sin embargo, Siria no tanto. ¿Por qué no tanto? Porque ha sido, digamos que ellos están pues muy separados, o digamos que no hay buena relación con el mundo, ¿verdad? Y menos con los cristianos. Y de alguna forma, pues no han recibido la ayuda necesaria. ¿Eh? Fíjate, Entonces, Lupita, qué interesante lo sí, que estás sí, 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 diciendo, porque Siria es un país, un pueblo bíblico. Desde el tiempo del Antiguo Testamento existe Siria. correcto, Entonces, qué sí, tristeza que siendo un pueblo bíblico, un pueblo que estaba, pues, cuando estaba Yahvé, cuando estaba Jesús, que estén tan apartados y que haya tantos problemas. Gracias a Dios, eso que estás comentando se compuso y ya también hay mucha gente ayudando en Siria, pero sí fue terrible también ver eso, que al principio nada más, pues la ayuda iba para Turquía. Yo decía, bueno, pues es que a lo mejor tienen miedo también de entrar a Siria y ayudar, porque ya es lo que pasó en Alepo y cosas así, ¿verdad? Hace unos años. Pero pues cuando ves las imágenes te das cuenta que también los sirios son igual seres humanos como nosotros, que sufren, que lloran y que están débiles y muy vulnerables. Entonces, qué bueno que la ayuda humanitaria también ya llegó a Siria, pero sí es muy triste, y yo es lo que decía, qué tristeza que siendo un pueblo bíblico, pues no haya habido compasión en ellos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, no en todos, pero sí en mucha gente. en mucho tiempo. Sí, la ayuda ha llegado, sí, pero es limitada, ¿eh? Como quiera que sea, de alguna forma, bueno, gracias a Sí. Dios que ha llegado. Digamos también que nuestro Papa Francisco está al pendiente de todo esto que sucede, sobre todo en nosotros los cristianos, que tenemos o manejamos un corazón como empedradito, ¿verdad? Por ahí como que no se mueve tan fácilmente. Acorazadito. Ajá, digamos, ¿verdad? Entonces dice nuestro Papa Francisco, fíjense lo que dice, qué hermoso, que por vivir en un mundo interconectado e intercomunicado, las distancias geográficas parecen achicarse. Qué bueno, ¿verdad? Pero aunque paradójicamente hablando, aparenta cercanía, la información cada día parece agrietarse más. ¿Por qué parece agrietarse más? Pues precisamente, fíjense, híjole, es increíble lo que puede dar la información a la distancia y todo. Qué bonito, qué bueno, qué padre. Como decía también nuestro maestro, el padre Luis Gerardo Montemayor, cuando platicaba que algunas señoras le decían, no, padre, yo ya no quiero ver noticias porque es puro sufrir y puro llorar y puro padecer y no, mejor le apago la tele. Y decía el padre Luis Gerardo, por eso. Pero entonces, ¿cómo te vas a enterar de lo que está padeciendo o sufriendo tu hermano? Dice, tú no vas a ver la televisión como por morbo. No, nosotros con el compromiso de ser cristianos, vemos el sufrimiento del hermano y tenemos que movernos, tenemos que acompañar, tenemos que compadecernos. Eso decía el padre Luis Gerardo, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto va generando paulatinamente fíjense, otra palabra muy de moda, naturalización de la miseria. Es decir, eh, que poco a poco nos volvemos, nosotros al ver todas estas noticias, todas estas imágenes, nos vamos volviendo inmunes. O sea, que de alguna forma todas estas tragedias, las ajenas, pues sí, vamos evaluando como, pues sí, es natural. Pues sí, no, pues ni modo, pobrecitos, ¿verdad? Y vamos viendo que todo esto lo vemos como algo natural. Entonces, me refiero a la palabra naturalización, porque si ustedes se fijan, hay muchos eslogans por ahí ya que en la actualidad están queriendo aceptarse situaciones que no van dentro de lo natural. A eso me refiero, que puede ser esto tema para otro programa. Entonces, dicen así, con una facilidad, no, hay que naturalizar esto, hay que naturalizar lo otro,
y dices tú, pero no es natural. Entonces, en esta parte hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Creo, no sé si vamos a... Sí, te faltan 2 minutitos, Lupita. Todavía tienes ahí unos 2, 3 minutitos para Ok, hablar. muy bien, muy bien. Entonces, te digo, nos vamos haciendo inmunes a estas tragedias ajenas y lo vemos como natural y todo esto, lo vemos muy bien, pero en el momento ya de querer, pues actuar, eh, no lo tocamos, ese dolor no lo tocamos, no lo sentimos, el llanto lo podemos estar viendo, pero no lo consolamos tampoco. Y vemos también la sed, el hambre y todo, pero no la saciamos. Entonces, por eso es paradójico, dice nuestro Papa Francisco. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, pero no estamos haciendo nada, no estamos, nos podemos decir, ay, mira, pobrecito, o a decir, mira, qué lástima, ¿verdad? Pero es nada más algo momentáneo, no actuamos para esto, ¿verdad? Por eso es importante poner mucho atención, ¿verdad? Entonces, estas vidas se van moviendo nada más y se quedan como noticias y en poco tiempo se van a sustituir por otras noticias. Así es, somos como estadística, ¿verdad? ¿Es correcto? Y ¿Sí? fíjate, Lupita, estaba checando yo ahorita aquí, en lo que tengo de los documentos y demás, 70 veces en la Biblia habla de la palabra compasión. Increíble, 70 veces una palabra en la Biblia son muchísimas, aunque tengamos Muchísimas mucho veces. que leer de la Biblia. Entre Entonces quiere decir misericordia y que, pues, por eso compasión. nos dicen tanto que hay un Dios compasivo, ¿verdad? Y misericordioso. Es correcto, sí. Y bueno, no nos tardamos, ahorita regresamos. Por favor, no se vayan. Está Lupita Serna con nosotros hablándonos de compasión en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y no nos tardamos nadita, nadita. Por favor, no se vayan. Ahorita regresamos. Bueno, pues ya regresamos. Seguimos aquí con Lupita Serna hablando de la compasión en el Antiguo y Nuevo Testamento. Increíble todo lo que nos estás diciendo, Lupita, porque como dijimos al principio, estamos muy hechos a oír la palabra compasión, misericordia, piedad, pero no tenemos o no entendemos el sentido tan profundo de estas palabras. Y como tú decías, pues misericordia viene en la Sagrada Escritura como 250 veces, ¿verdad? Sí, Y compasión. y compasión viene 70 veces, entonces estamos hablando de unos temas que son sinónimos, o sea, digo unas palabras que son sinónimo una de otra, ¿verdad? Porque hablan de, pues, de la tristeza profunda que te da, no sé, la definición será que esto es una tristeza profunda que te produce ver o cuando la otra gente está sufriendo, ¿verdad? Y entonces Es el que te correcto. impulse a aliviar el dolor ajeno, pues esa es la compasión, la misericordia. Sí, sobre todo eso, como comentas, te impulsa a estar ahí, asistir es la compasión, ¿verdad? La misericordia, bueno, es la miseria el que siente el corazón, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues compadecerse es acompañar, estar ahí. Y como te digo, lo vamos viendo como noticia, todo esto que va sucediendo, lo vamos viendo como una noticia y luego se pasa y ya, se olvida. Pero el dolor, el hambre y la sed no van a cambiar, van a permanecer, ahí están. No podemos nosotros, los cristianos, darnos por satisfechos con solo conocer. Ay, mira, ¿verdad? A mantenernos nada más ahí en el conocimiento, ¿verdad? Entonces, no, no podemos hacer esto. Tenemos que buscar la manera de acompañar. Es necesario, como dice nuestro Papa Francisco, desnaturalizar la miseria y dejar de asumirla como una realidad, como algo que, ay, pues ya, de verdad, ni modo, pobrecito, no. ¿Por qué? Porque esa miseria, ese dolor tiene rostro, tiene imagen, tiene forma de niño, de familia, de jóvenes, de ancianos, de enfermos. Qué Entonces, bárbara, qué increíble, sí, no, porque es verdad, ¿eh? no podemos nosotros hacernos de la vista gorda, como luego se dice comúnmente, ¿verdad? Entonces, esos rostros ante la imposibilidad de poder hacer algo también, cuánta gente vemos sufriendo porque no tiene trabajo o cuántas personas
los migrantes que se sienten solos, desesperados porque no tienen cómo conseguir lo necesario para sus familias, ¿verdad? Y por supuesto, dejaron todo, dejan sus casas vacías, dejan toda su familia, todas sus raíces. Eso es muy doloroso. ¿Qué hacemos nosotros? Nos volteamos o empezamos a criticar por qué se vienen para acá o por qué los dejan entrar y empezamos a medir todas las cosas que le suceden a mi hermano, a los hermanos sufrientes. Entonces decimos, no, hasta aquí, vamos poniendo límites. Y imaginen ustedes si Dios o nuestro Señor Jesucristo nos pusieran límites. Hasta aquí llegaste, ya no te voy a perdonar, ya no te voy a escuchar. Pues, ¿qué haríamos? Ya no estuviéramos aquí, ya no existiríamos, ¿verdad? Ya no Entonces, habría mundo. no habría mundo. Entonces, definitivamente no está permitido decir que, fíjense, esta parte es bien importante. Nunca va a estar permitido decir que esta situación que los que están sufriendo en cualquier tipo de sufrimiento es por un fruto de un destino ciego. No, no podemos decir, es que su destino, es que mala suerte, es que no, no podemos decir eso. Si mi hermano está sufriendo por N circunstancia, el cristiano, el que sigue a Cristo, el que lo quiere parecerse a él, no puede decir, ay, mira, pues es su destino, así le tocó, mala suerte. No, no cabe en nosotros decir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los rostros de mis hermanos, que son también hijos de Dios, es el rostro de Cristo mismo. Entonces, no podemos decir eso, ¿por qué? Porque si no ya vamos a ponerles, ya son cifras, ya son situaciones en cifras, ¿verdad? Pasó esto aquí, pasó, pobrecito, ya, ponle un numerito y empieza a hacerse paulatinamente una burocratización del dolor ajeno. ¿Qué quiere decir eso de burocratizar el dolor burocratizar? Pues ponerlo en escritorio, ¿verdad? Ya son números, ya son situaciones nada más así, claro. Es importante conocer estadísticas y demás, pero nosotros ahorita estamos hablando desde el punto de vista de la compasión, del acompañamiento, del estar ahí con el que sufre, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones de expedientes y demás, pues, pues no es la compasión, es nada más empezar a poner numeritos, empezar a naturalizar lo que vemos y nada más. Entonces, también esto es bien importante, Dorita. La compasión no significa tener lástima, ¿eh? Porque vamos confundiendo. La lástima, por supuesto, es como un sentimiento de tristeza, de ternura, pobrecito, ¿verdad? Pero nada que ver con la compasión, porque la compasión es padecer con, o sea, y esto precisamente, pues va a hacer que hagamos concreta nuestra tarea como cristianos, ¿verdad? Tener que acompañar y tener que ver al que sufre, al que tiene hambre, pero que también pues está también de una forma necesitado de la energía, de aquella potencialidad que tiene ese cristiano que ha sido tocado por Dios y que le ha dado la fuerza para poder ayudar al hermano. Cuando uno vive situaciones así muy intensas, cuando en el momento del sufrimiento tú ves la mano del hermano que te tiende, de aquella cara que te da una sonrisa de ánimo, que te da fortaleza para continuar adelante, tú dices, ese rostro es de Cristo, es un rostro que presentas de Cristo. Entonces, en esa parte tenemos que buscar la forma de decir, Señor, yo quiero ser como tú, quiero parecerme a ti. Muy bien. Entonces, Sí, fíjense, ahorita, en un ratito más ya vamos a hablar
acerca de el Antiguo y Nuevo Testamento al respecto. Fíjate, Sí, Lupita, precisamente con lo que estás diciendo ahorita de, bueno, de cómo podemos y cómo nos debemos de compadecer del hermano. Sé que traes muchas citas bíblicas por ahí, ¿verdad? De Antiguo y Nuevo Testamento, pero a mí me llama mucho la atención la de la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, donde dice que Dios te dice que te compadezcas de los demás, o sea, que Dios nos consuela y que así como Dios nos consuela, nosotros debemos de que nos consuelen las tribulaciones, que nosotros debemos de consolar a los que necesitan ser consolados. Y es cierto, porque como que es lo de la retribución, ¿no? O sea, Dios te da, sí. y cuando tú sientes lo que Dios te da, tú le das al hermano lo que necesita que Dios te dio a ti, ¿verdad? Que es la consolación. Sí, es correcto, sí. De hecho, nosotros estamos siguiendo el camino que nos traza Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que viene a ponernos el ejemplo. Por eso decimos, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿verdad? Desde un principio eso nosotros lo sabemos. Y ahora, cuando nosotros hablamos de esa compasión desde el Antiguo Testamento, toda la semana pasada hemos estado, Ana, durante en los evangelios, se han estado hablando del Génesis, del Antiguo Testamento. De hecho, el padre Juan Armando ahora que hubo la junta, estuvo preciosísima y él nos habló al respecto durante la homilía, ¿verdad? Nos habló pues de todo esto, sobre todo cuando Dios crea todo, ¿verdad? El cielo, la tierra, todo. Y luego crea al hombre. Pero también se habló acerca de que el hombre desobedece, digamos, ¿verdad? Que fue Eva, que le echa la culpa a la serpiente y que todo eso nos lo explicó el padre Juan Armando. Pero fíjense nada más, desde el principio Dios fue compasivo con sus hijos, porque cuando Dios todo lo sabe, todo lo ve, Él se dio cuenta que ellos habían pecado, que habían desobedecido el mandato que les había dado de no comer de ese fruto, la fruto de la conocimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Pues que el hombre se esconde y Dios le llama, le habla. ¿Y tú dónde estás? ¿Qué pudo haber hecho Dios? Pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ahí quédate, no me hiciste caso, te extermino, etcétera. Pero no, Dios lo fue, lo buscó, le habló, tuvo compasión de él para que el hombre continuara. Claro, le pone, ahora sí que, como luego dicen, le pone un ultimátum, ¿verdad? Le dice lo de la tierra, que va a batallar, la mujer también que va a sufrir y todo lo demás, pero no los abandonó, tuvo compasión de ellos y aparte hasta los viste y demás. Esa es la primera parte. Fíjense desde el principio. Sí. Sí, desde Entonces, el principio nos está hablando de compasión y nos está hablando de piedad y de misericordia con todos, pero yo siempre he dicho lo mismo, que cuando no estamos muy imbuidos en las cosas de Dios o que no estamos muy profundizados o entre viendo todo lo que es la Sagrada Escritura, no entendemos estos términos. Y para nosotros, compasión muchas veces es sinónimo de gente que no tiene que hacer y que anda viendo cómo ayudarle a los demás. Y no es eso, la compasión viene del corazón y viene, como tú decías, de la miseria, de la miserere, ¿verdad? La misericordia de de la Dios. misericordia. Sí, la compasión es acompañar, estar ahí presente con el que está sufriendo, ¿verdad? Entonces, eso es básico para el cristiano, porque si no hay eso, no hay nada. Difícilmente podemos con lo demás, estaríamos engañándonos, estaríamos haciendo algo nada más por seguimiento, así como por costumbre, ¿no? Realmente buscar la manera de parecernos a Jesús por medio de la compasión, ¿no? Fíjate, vivimos tan rápido en este mundo y tenemos tanto ruido en nuestro corazón y en nuestro cerebro, en nuestra mente, que hay veces que ni siquiera volteamos a ver al que necesita, Es ¿verdad? correcto.
Sí. Bueno, pues ahorita regresamos, no nos tardamos, por favor no se vayan. Estamos hablando de la compasión en el Antiguo y Nuevo Testamento y la verdad que es un tema muy, muy padre. Recuerden que estamos en el 12:30 de AM y que estamos en evan.org o si no, estamos en redcm.net o en radioformulamonterrey.com.mx. También nos oímos en Spotify y en repetición. Y bueno, estamos en la página de van.org. Siempre que quieran ahí entrar, se van a dar cuenta Diagonal Radio y ahí están todos los programas. No nos tardamos, por favor, no se vayan. Ahorita regresamos. Pues ya regresamos, ya estamos aquí en nuestro último segmento. Como saben, estamos hablando de la compasión en el Antiguo y Nuevo Testamento y Lupita Serna, de acá del santuario de San Judas Tadeo del centro de Monterrey, pues está con nosotros otra vez y nos va a decir las citas o nos va a hablar más bien cómo se ve la compasión en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, que es lo que estábamos viendo que ibas a decir ahorita en este último segmento, ¿verdad, Lupita? Sí, sí, Lorita. De hecho, para cerrar un poquito con esto del Antiguo Testamento, yo les quiero comentar sobre todo que todo el Antiguo Testamento, Dios es compasivo con su pueblo en todo momento, ¿verdad? Como dijimos, Adán y Eva estuvo al pendiente de ellos, los buscó, sobre todo, pues les preguntó que dónde estaban, los vistió y a pesar de todo, no los, sí los saca y todo, pero los deja seguir viviendo y les da esperanza, ¿verdad? Para que luego se pueda, desde el principio no se habla de la redención, o sea, no se habla de que viene el Mesías desde el principio, pero el Señor se los da a entender como quiera, ¿verdad? Como que después se van a poder volver a, ahora sí que a reivindicar, ¿verdad? A volver a estar con Él, que es lo que hasta ahorita pues nosotros estamos esperando, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que cuando peca Adán y Eva, pues ellos al comer de esa fruta, de ese fruto prohibido, pues conocen el bien y el mal. Entonces se hacen como si fueran dioses, ¿verdad? Como si ellos conocieran todo esto. Sin embargo, no les permite tampoco conocer del árbol del conocimiento, de la ciencia, ¿verdad? Entonces, sabemos que si el hombre quiere ser Dios en lugar de Dios, va a encontrar la muerte. O sea, si el hombre se quiere hacer como Dios, pues va a encontrar la muerte. Pero si el hombre acepta que solo Dios es Dios, entonces va a tener la vida en plenitud. Entonces, Adán desobedece, pero Jesús obedece y obedece hasta el final, ¿verdad? Todo se cumple. Y vamos que Jesús también tuvo miedo, porque fue humano, fue hombre y Dios al mismo tiempo. Entonces, aún con eso, él aún vaya, persuade a su padre y le dice, padre, si está bien que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obedece hasta el final, a pesar de todo, ¿verdad? Entonces, por una parte vamos viendo todos estos acontecimientos del Antiguo Testamento donde el Señor va siendo compasivo con su pueblo y por supuesto el pueblo va pecando, va cayendo, pero Dios mismo les va llevando quienes les puedan ayudar, va siendo compasivo con los demás, ¿verdad? Entonces, digamos que también, pues ese pueblo no lo deja Dios solo, sino que más bien le va enviando en los momentos determinados, pues a unos jueces, ¿verdad? Esos jueces que son como si fueran unos héroes, digamos, ¿verdad? Para que pueda otra vez el pueblo retomar el camino. ¿Por qué? Porque el pueblo, el ser humano en sí, vuelve a caer en pecado y vuelve a caer en pecado. Entonces envía a sus jueces y luego les da los llamados reyes
¿verdad? Los nombrados reyes que pues también ellos querían, etcétera. Y entonces Dios siempre es paciente y por supuesto envía luego a sus profetas, ¿verdad? Y por supuesto, esos efectos devastadores que tiene el pecado continuaron. Entonces, todas las generación de la humanidad, pero al mismo tiempo seguía ese amor eterno de Dios, esa compasión por su pueblo. Y él, Dios, nuestro Padre celestial, nunca se retractó, él nunca se echó para atrás, ¿verdad? Siempre cumplió con su promesa, ¿verdad? Entonces, pues, por supuesto, eh, podemos decir durante todo lo que es el Antiguo Testamento, cómo Dios se va haciendo presente y cómo Dios va cumpliendo esas promesas que le va haciendo al hombre por merita y única compasión, porque Él sabe el sentir de sus hijos, sabe lo que ellos traen por dentro y lo que están sufriendo. Yo puedo decirte pues muchas citas bíblicas, pero realmente vamos a encontrar durante todo el Antiguo Testamento no únicamente a un Dios que prepara todo para la definitiva y la verdadera, ya la final alianza, que es la venida de Cristo, sino que más bien durante todo este proceso, Dios les hace ver a sus hijos su compasión y misericordia, ¿verdad? Entonces, por eso es muy interesante saber que nosotros todo el tiempo hemos tenido un Dios que nos acompaña y que está siempre en todo momento con nosotros, ¿verdad? Nunca cesó esa compasión. Aún en el pecado, el hombre, aunque eh, él sabía y sabe que Dios está ahí presente, eh, pues confiaba en él. Digamos que nosotros estamos nombrando el compasión en el Antiguo y en el Nuevo Testamento porque también en la actualidad existe. O sea, nosotros no podemos decir todo esto que estamos mencionando que fue es como, pues sí, es historia, claro, ¿verdad? Porque nuestros libros en la Sagrada Escritura también son históricos, pero no significa que esto que estamos nosotros o que vimos o que estamos estudiando en la Sagrada Escritura se quede ahí. Dios no es un Dios limitado, no es un Dios que hasta aquí llegó y ya lo demás es como una película. O digo, fue como una película y ya lo demás pues es esa parte. Nada que ver. Dios está presente con su compasión y su misericordia en el antes, en el durante Cristo y en la actualidad. Y en la actualidad, precisamente es cuando mucho necesitamos de su compasión, porque el mundo cada día va frenando ese corazón, se va empedrando, va frenando ese sentido de amor y de querer acompañar al hermano. Y esa es la tristeza que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Y además, hablamos desde un principio la palabra que dijo nuestro Papa Francisco de la naturalización de lo que le sucede al otro, y eso hace que el hombre haga de piedra su corazón. No te entra nada, no puede entrar nada a tu corazón porque tú nada más estás viendo lo superfluo, lo que está inmediato, lo que satisface en el instante y no ves más allá, ¿verdad? Entonces viene Cristo y nos viene hace 2000 años y nos viene y nos pone otra vez el ejemplo. O sea, él viene en el nombre de su padre y su padre lo envía. Yo me imagino, bueno, de verdad, como nuestros padres, nuestros guías, a veces ellos hablan así, ¿verdad? De una manera como imaginar, ¿verdad? Como no porque lo inventemos, sino porque la misma historicidad o los mismos acontecimientos de la palabra nos dan esa pauta, ¿verdad? Que podemos decir. Pero yo me imagino a un Dios que cuando vio que el hombre iba de mal en peor, se ha de haber asomado a la tierra y ha de haber dicho,
estas criaturas no tienen para dónde. O sea, estas criaturas no saben qué hacer, van para atrás como los cangrejitos. Yo tengo que enviar a alguien, bueno, Dios ya todo lo tiene pensado, Él ya lo tenía todo planeado. El plan de Dios es perfecto, divino y demás. Pero yo imagino que Él desde un principio se asomó a la tierra y ha de haber dicho, estos tengo que enviar a alguien que les ponga el ejemplo, que sea su guía, porque de otra forma se van a perder, se van a acabar estos hijos a los que amo, porque Él manda a su Hijo para poder hacer una unión, ¿verdad? Con Dios otra vez el hombre. Entonces, vemos muchos ejemplos también en el Nuevo Testamento donde habla donde Jesús es compasivo. Últimamente hemos escuchado estos pasajes bíblicos, ¿verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, en Lucas 7:11, que rapidito nada más vamos a poner este ejemplo donde habla acerca de este momento, cuando Jesús resucita al hijo de una viuda. Jesús se dirige poco después a un pueblo llamado Naín y con él iban sus discípulos y un pueblo numeroso. Pues bien, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un hijo único cuya madre era viuda. Una buena parte de la población seguía el funeral. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Después se acercó hasta tocar la camilla. Los que la llevaban se detuvieron, dijo Jesús entonces, joven, te lo mando, levántate. Y el muerto se sentó y se puso a hablar. Se compadeció. Y como ese ejemplo de la Sagrada Escritura, tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Para nosotros ver y constatar este amor inmenso que tenía Jesús por su pueblo, que tiene, porque Jesús está vivo, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, pues no podemos seguir siendo indiferentes al dolor de los hermanos. Tenemos que parecernos a Cristo, ¿verdad? Y, por supuesto, examinarnos a nosotros mismos, tener en nuestra conciencia verdaderamente, preguntarnos, hacer un examen de conciencia y decir, yo realmente me volteo cuando veo a mi hermano sufrir. Dorita, no sé si tengamos tiempo para comentarles una historita chiquita. Sí, Pero, ok, sí. bueno, nuestro Papa Francisco nos habla de la historia de una señora que estaba en un restaurante. Esa noche hacía mucho frío, llovía y era un restaurante muy elegante, dice nuestro Papa Francisco. Entonces, la mujer, estando adentro, sale y hay una mujer que está en la calle, pues pidiendo limosna, porque era pobre, necesitada y demás. ¿Y qué hace la mujer que sale del restaurante bien cubierta, bien vestida y demás, recién comida? Se voltea hacia el otro lado. Y eso es lo más triste que podemos hacer, sobre todo los que nos llamamos cristianos, voltearnos, ser indiferentes, ¿verdad? Entonces, por eso nos hacemos la pregunta, ¿yo me volteo al otro lado cuando veo a mi hermano sufrir? ¿Me acerco a él? ¿Trato de ayudarlo? ¿Trato de buscarlo para tratar de que él se sienta mejor, de aliviar en algo su dolor? ¿Qué es lo que hago yo como cristiano? Esa es la invitación que nos hace Cristo, ¿verdad? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Entonces, esto es lo más tremendo cuando nosotros nos hacemos indiferentes. Híjole, qué Insensibles, Lupita, ¿verdad? insensibles es Insensibles al ahí. dolor ajeno. Sí, Lupita, muchísimo man, que dar de este tema. mucho, Muchísimas sí. gracias por estos pequeños fragmentitos de todo lo que es la compasión. Sabemos que la compasión hay que vivirla, hacerla práctica, ¿verdad? Hacerla, Así es. vivirla, hacerla vivida. Tener compasión con los demás es ayudar a los demás o ponerte en el lugar de los demás para que tu corazón se sensibilice y puedas ayudar al que más necesita. Te agradezco muchísimo que estuviste con nosotros. Sé Ay, que gracias a faltó mucho más. ustedes. Quiero pedirte en estos últimos minutitos que me digas con qué concluyes
este tema y sobre todo que nos compartas Sí. una oración que traes por ahí, ¿verdad? Sí, por favor, miren, esta Claro. oración muy hermosa, vamos a escuchar. Dice, que no me acostumbre, Señor, a ver personas sufriendo injusticia, que no me acostumbre al dolor y necesidad de mi prójimo herido, que el encuentro con él sea un encuentro con alguien sagrado, que no me acostumbre a un mundo donde unos tienen de sobra y otros no tienen lo suficiente, que no me acostumbre, Señor, a las miradas tristes, perdidas, abatidas de quienes pueden encontrarse a mi lado, a mi alcance, que no me acostumbre, Padre, a ver cómo normal el recién llegado que cruza del mar para buscar una vida mejor, que no me acostumbre, Padre, a ver sin dejarme afectar al que se ha quedado sin trabajo, sin hogar, o sin esperanza, o sin ánimo, o ha quedado abatido o solo desamparado, que no me acostumbre, Padre, a volver a mi casa y tener todo lo que necesito para vivir, dándolo, por supuesto, sin pensar que otros no son afortunados. Por ternura, Señor, en mi mirada, pone esa ternura, Señor, en mi mirada y acogida sincera en mi mano que se tiende por misericordia en mi mente que hacen juicios. Pone escucha de corazón en mis oídos y sabiduría en mi hablar a mi prójimo herido. Inspírame, Señor Jesús, a causa de los pobres, de los excluidos, de los últimos, de los olvidados, de los abatidos, de los que sufren. Implícame en esta causa que es la tuya. Dame tu dolor y tu indignación frente a tanta pobreza, tanto sufrimiento y desolación. Llévame del amor de tu compasión al dolor, del dolor a la indignación, de la indignación a la acción y a la denuncia. Y haz de mí quien tú esperas y sueñas ser todo compasión como nuestro Padre del cielo. Ay, Lupita, qué bárbara con esta oración. Muchísimas gracias. Nos dejaste como que todos temblando ahí el corazón Me para dio poder mucha ser ayuda. compasivos con los demás. Muchísimas Gracias. gracias, Lupita. Sé que esta oración la van a pedir. Por favor, pásamela a mi Con WhatsApp para que gusto. la gente que la necesite, pues me la pida y con mucho gusto yo se las reenvío. Muchas Muchas gracias que estuviste gracias. con nosotros, que no sea la última vez. Con el Nos favor de Dios. despedimos diciendo desconocer las Sagradas Escrituras. Es desconocer a Jesucristo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Nos oímos la siguiente semana. Muchísimas gracias, Lupita, y que sigas con nosotros Gracias. mucho tiempo más. Con el favor de Dios. Gracias. Bendiciones.